Periodismo investigativo. Son las 6 de la mañana de este viernes 5 de octubre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Colombia con fiebre aftosa. Se encontró un brote de aftosa aquí en Sogamoso. ¿Cuántos brotes más hay? Porque el primer interesado en no contar que tiene un animal con aftosa es el dueño del animal, porque sabe que si denuncia, viene la autoridad y le mata todas las reses que tiene. Entonces entierra la res, se calla la boca y sigue con su negocio y sigue brotando la aftosa. Este fue un daño que nos hizo el gobierno de Santos a través de Minchirrinchi. Hablaremos con el doctor José Félix Laforí, presidente de FEGAN, para que nos diga cuánto le vale eso al país. Un infierno llamado Venezuela. Hoy podremos establecer contacto, Dios mediante, con Antonio Ledesma, quien es jefe de la oposición en el exilio. La oposición tiene dos jefes, María Corina Machado, quien está librando una batalla, ya está anclada en Venezuela. Le pusieron una pena que consiste en que no puede salir del país, tiene el país por cárcel, y está librando una batalla de un valor y de una entereza y de una lucidez mental excepcionales. Y fuera del país, el grande opositor es Antonio Ledesma, que está ahora en España. Hablaremos con él y le preguntaremos cómo va ese genocidio y cómo va la situación de un pueblo al que se lo robaron todo, entero. ¿Y qué vamos a hacer los colombianos cuando se acabe el petróleo? Aquí los grandes temas se posponen, entonces nos entretenemos con las minucias y con los espectáculos, con el circo, y los grandes temas se posponen. Es que Colombia en 4 años, es decir, mañana, se queda sin petróleo. ¿Y con qué lo vamos a reemplazar? Con canciones y con un turismo que no existe, y que si existe pues habrá que ver cuánto es lo que va a producir. En fin, en cambio el petróleo es una renta gigantesca que tiene el país, pues multipliquen ustedes hoy, hagan la cuenta, 800,000 barriles por día y multipliquen eso por el precio del barril en este momento, póngale $70, y entonces nos dice con qué vamos a reemplazar esa renta que tiene la nación. De eso no se habla nada. Los temas serios parece que están reservados a la hora de la verdad. ¿Qué pasará con los pacientes de Medimás? Aquí, al margen de la discusión de quién era el que tenía que tomar la decisión y si la tomaron y si es jurídicamente correcta o no es jurídicamente correcta, la pregunta es si Medimás puede seguir operando cuando la condenaron a muerte, y si no habría valido la pena que el procurador y los encargados de la salud en Colombia empezaran por donde terminaron, es decir, reuniéndose a ver qué cosas hacían y cómo ordenaban un tránsito de Medimás hacia otra cosa, hacia otra alternativa que se le ofreciera a los pacientes. Pero en este instante la realidad es que Medimás no va a tener con qué operar. Ellos dirán que sí, pero la pregunta es quién les va a hacer despachos y quién les va a conceder créditos y cómo van a funcionar cuando no pueden funcionar sin necesidad y antes de que les dictaran esta revocatoria del contrato. Y ahora, pero ese tema tampoco se toca como se debe tocar. El procurador indignado dice que el mal servicio a la salud y que eso es intolerable. Perfecto, estamos de acuerdo. Y entonces, ¿y cómo se soluciona eso? Acabando con Medimás y sustituyéndola por ¿qué procurador? Entendamos el mensaje que no hemos querido entender. Los Estados Unidos dicen una y otra vez, Colombia no puede seguir exportando más cocaína impunemente a los Estados Unidos. No puede ser. Y frente a eso, ¿qué? Que Cabullo fue bombardeado, que no fue bombardeado, Guacho se perdió, y crece la producción de cocaína en Colombia, ferozmente. Y estamos esperando el plan integral contra la droga.
Ojalá el presidente Duque saque tiempo entre sus muchas ocupaciones para hacer un plan integral contra la droga, que es el principal problema de este país. Se lo decimos otra vez al presidente, se lo hemos dicho, pues no sabemos cuántas veces. El principal problema de Colombia se llama cocaína. Y ese es el problema que hay que enfrentar, y había que enfrentarlo el 7 de agosto por la tarde. Muy bien, se quiere tomar un tiempo, tómeselo. Pero no olvide los mensajes que ya le han hecho llegar los Estados Unidos. No van a seguir tolerando el crecimiento exponencial de las siembras de coca y de la producción de cocaína en Colombia. ¿Puede la Corte de la Haya prohibirle a los Estados Unidos que imponga sanciones a un país enemigo, es decir, a Irán? Ayer salió la Corte Internacional de Justicia diciendo que los Estados Unidos no le pueden imponer ciertas sanciones a Irán. ¿Tiene competencia esa Corte para ese efecto? ¿Eso va a ser un hecho real? Los Estados Unidos no están sujetos a esa jurisdicción, ni se van a someter a ella. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya veremos. El ELN sigue tomando el pelo con la cosa de la paz. Entonces, el presidente Duque les dio un tiempo de un mes para que soltaran todos los secuestrados, todos los secuestrados que tienen, incluyendo para que liberen al niño, a la criaturita esta que secuestraron allá en el Carmen, en el departamento de Norte de Santander. Ese es un crimen atroz. Están hablando de cadena perpetua para quienes cometan crímenes contra los niños. No hay pena que valga, no hay nada que se parezca al dolor infinito de esos padres y de esta sociedad entera. Un niño de 5 años no puede ser tratado de esta manera. Esto nos pone a la saga de todos los países del mundo. No creemos que haya otro país sobre la tierra donde se cometa una iniquidad parecida a esa. Y esos son los del ELN, es lo que denuncia la senadora Paloma Valencia, y si no, y es su territorio, y es su interés. A ver, ¿quién tiene a esa criatura? ¿Quién tiene a ese niño? Por Dios, no más esta tortura, no más. Cábano, listo para ser elegido. Ya el FBI hizo la investigación que tenía que hacer, no hay ninguna prueba en su contra, ninguna. Ni de la señora que lo acusó primero, ni de las otras. La señora que lo acusó primero, recuerden que se guardó 36 años su secreto y que viene a sacar la acusación ahora, en este momento. Y no se acuerda ni de dónde venía, ni para dónde iba, ni cómo fue, ni con quién estaba, porque se había tomado una cerveza. No, seamos serios. La suerte de un país como los Estados Unidos y de su sistema judicial no puede quedar pendiente de una balandronada como esa. Ordenada captura de Carlos Matos. Vendrá un tortuoso problema de extradición, pero ya el juez ordenó que lo capturaran. Ya está capturado también Alex Bernó, y esto avanza. Y a ver si nos cuentan algún día completa esta terrible historia de los conflictos de Carlos Matos con quienes fueron sus amigos, sus aliados comerciales, los coreanos. Se habla de una alianza Uribe-Vargas Lleras, que estuvieron reunidos largo tiempo, discutiendo los problemas esenciales y discutiendo los grandes proyectos, y esa sería una alianza que definiría la suerte de las alianzas del gobierno, pero obviamente Vargas Lleras y su grupo tiran para su lado y quieren sus proyectos y tienen sus proyectos, y entonces, ¿cuál es finalmente el proyecto que prevalece? En materia de administración de justicia, ambos proyectos son muy pobres, el del gobierno o el de Vargas Lleras. ¿Cuál es la reforma política que le gusta al uno, que le gusta al otro? ¿Cuál es todo? Vargas Lleras se vuelve el gran negociador en esta etapa del gobierno de Iván Duque. El apoyo de Rusia a Maduro, ¿en qué consiste? Ya Putin dijo que eran los venezolanos los que tenían que tomar esa decisión. No hay que olvidar que los venezolanos están sujetos a un régimen atroz, a una dictadura insoportable.
Entonces la pregunta es, ¿el mundo civilizado tiene que aceptar y tolerar las dictaduras insoportables a cuenta del principio de no intervención? Entonces no intervengamos. Es que están matando a un pueblo entero. No importa. Que ellos decidan internamente lo que les convenga, pero ¿qué es lo que le conviene a un pueblo subjugado por una pandilla de matones? ¿Y Rusia con cuánto lo dice? ¿Qué dinero le está prestando a Maduro? ¿Cómo va a sobrevivir ese régimen donde la inflación supera el 1.000.000%, donde no hay prácticamente moneda circulante, no existe? En Venezuela se acabó todo lo acabaron. Stormy Daniels, la mujer esta que trabajaba en cuestiones pornográficas, no sé cómo era su tarea, y que acusa a Donald Trump de haber tenido relaciones sexuales con ella y después de haberle mandado dinero para cobrar su silencio, que es lo más grave de todo, publicó su libro. El libro se llama Full Disclosure, es decir, revelación total. Sería nuestra traducción. Vamos a preguntarle a ver a otros qué traducción le darán al español al Full Disclosure. Entonces la señora va a contar todas sus peripecias sexuales en la vida y eso se puede convertir en un bestseller. O veremos si la sociedad de nuestro tiempo ya está suficientemente madura para darle una patada en el trasero a una proposición de ese estilo y que nadie compre ese libro. A nosotros, ¿qué nos interesa? Perdónenme, pero es que a esto se reduce el tema y está dicho en todos los canales. El tamaño del miembro del señor Trump. Pero por favor, seamos serios, trabajemos con seriedad. Se lo decimos al pueblo de los Estados Unidos y al pueblo colombiano. Hoy todas las cadenas radiales en sus comienzos estaban hablando de las grandes revelaciones. Y que cómo besa el señor Trump. Por favor, Dios mío. El embajador de Santos en Guatemala y sus injurias en público a Manfredo Marroquín, un activista contra la corrupción. Este señor, por supuesto, fue nombrado por Santos porque el presidente Iván Duque y su excelente canciller, Carlos Holmes Trujillo, no han tenido tiempo para cambiar el servicio diplomático que dejó montado Santos. Y en Guatemala tienen una tarbán que en una fiesta pública, en conmemoración de la reunificación de las dos Alemanias, cogió a insultos y prácticamente a golpes y con las palabras más soeces y más atroces a este señor en público. Y esos son los diplomáticos que tenemos. Y no pasa nada porque no hay tiempo para cambiar el servicio diplomático y seguimos en el exterior con las personas que Santos nombró inclusive en la última semana de su gobierno, para darles una palomita en decenas de miles de dólares por cuenta de los colombianos. Eso es una de las cosas más infames de este gobierno, no de las más valiosas, de este gobierno de Santos, del gobierno pasado. Pero que es que no se puede trabajar con espejo retrovisor. Por favor, al país no lo pueden engañar. ¿Qué país fue el que recibimos? Dios mío. La JEP contra la Fiscalía. El fiscal ordenó una diligencia de inspección, eso la llamábamos en su tiempo inspección ocular, después la llamaron inspección judicial, para verificar unos temas que tiene la JEP allá y que atañen a asuntos de la Fiscalía General de la Nación, como tiene que ser. Es que de esta multiplicación de cortes no quedan sino problemas y problemas por todas partes. Y a propósito de la JEP, señora Linares, en lugar de estar hablando de eso, ¿por qué no nos cuenta cómo es el tema de las visas y de la secretaria general de ese organismo y de los contratistas? ¿Y qué va a pasar con las demás visas, incluyendo con la suya? Esto es una vergüenza internacional. Ustedes están acusados nada menos que de ser cómplices y copartícipes con el negocio del narcotráfico a través de las condiciones de favor que le están dando a los primeros narcotraficantes de América, que son los miembros de las FARC. AMLO es Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Tiene ya el nombre para su mandato, es la cuarta transformación. Las transformaciones de México vienen de la
revolución de Iturbide o de los trigarantes, la independencia. Después viene con Benito Juárez, el otro gran transformador de la vida de México. Después viene la Revolución Mexicana y después viene él. ¿Y qué es lo que va a hacer? Eso sí no ha contado. Que lo va a hacer sin violencia, que eso va a ser una maravilla, que va a ser la transformación del país, que va a ser una cosa, pero diga qué demonios al fin es lo que usted va a hacer. ¿Va a ser una economía de mercado? ¿Va a ser una economía socialista? ¿Qué es lo que va a hacer, señor AMLO? Y a propósito de grandes países latinoamericanos que están tomando decisiones fundamentales, recordemos que este domingo es la elección en el Brasil. Bolsonaro está adelante, pero se supone que toda la izquierda mamerta, todos los prosocialistas, todos los amigos de los corruptos que están en la cárcel se unan con el señor Haddad para competir con Bolsonaro, que ha sido acusado, pues las acusaciones más infames y más inicuas, pero no se refieren al fondo del asunto, al tipo de economía que se propone para el Brasil, al tipo de sociedad que tiene que ser la sociedad brasileña, uno de los países más importantes de la Tierra, por su población que es gigantesca, por sus recursos que son indefinidos, por la capacidad de su gente que es inmensa. El estado de Sao Paulo, considerado independientemente de los demás, tiene, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Suiza, o lo tenía. Es una ciudad, una sociedad altísimamente desarrollada, en manos de unos socialistas. ¿Qué queda de eso? Maduro la emprende contra Iván Duque, y si no, ¿de qué habla? Entonces dice que le coge los cacheticos y que no sé qué. Por Dios, qué patanería, qué hombre tan grotesco es Nicolás Maduro. Y mientras tanto, su pueblo tiene hambre, se muere de hambre, y mientras tanto, vamos para 1.000.000% de inflación, y mientras tanto a la gente la asesinan en las calles de Caracas y de todas las ciudades que no tienen luz, ciudades que no tienen agua. Lo de Venezuela es una cosa atroz. Y entonces este hombre acusa a Iván Duque, y ya Iván Duque es el responsable de las desgracias de Venezuela. Eso faltaba. Y a propósito de Venezuela, se ha descubierto que es el gran proveedor de talento barato. Están yendo empresas muy importantes de todo el mundo a encontrar en Venezuela gente preparada, capaz, inteligente, y le dicen, ¿usted por cuánto se viene? Y yo, por lo que me paguen, denme un empleo y me voy para cualquier parte. Entonces, por $4 están contratando talento de Venezuela, y si se va el talento de Venezuela, lo que queda de talento, porque la migración venezolana ha empezado por la migración de la gente más capaz. Y entonces son médicos, y son ingenieros, y son arquitectos, y son científicos que han salido de Venezuela a buscar algún horizonte donde se pueda vivir, donde se pueda respirar, donde se pueda servir. ¿Y eso qué precio tiene? Un precio infinito. La gran discusión sobre Amazon y el aumento de salarios es un tema interesante, lo trataremos más adelante, pero se está comparando al señor Bezos, al presidente de Amazon, con Ford, quien también hizo un gran aumento de salarios a comienzos de siglo, del siglo pasado, del siglo XX, para sus trabajadores, y que el propósito era habilitarlos para que compraran los carros que producía Ford. Valorización por 35 obras en Bogotá. Trataremos eso en nuestra nota editorial. El señor Peñalosa ha duplicado el impuesto predial. Lo llama ahora valorización. Eso es un asalto, eso es un atraco a la sociedad bogotana, a la gente de Bogotá. Y eso desde luego no tiene el efecto de valorizar nada, sino desvalorizarlo. La propiedad privada en Bogotá no está valiendo nada. Y con esta valorización que le va a aprobar el Consejo a Peñalosa, porque ahí hay mucho contrato, ahí hay mucho arreglo por hacer, con esa valorización queda valiendo todo menos que nada. ¿Quién paga el predial? Parece que la valorización en muchos casos va a doblar el impuesto predial que está pagando mucha gente en Bogotá. Y este es el ejemplo para las demás ciudades del país. Acabaron con la propiedad privada. La hora de la verdad lo repite. El impuesto predial
fue el pasaporte que le dieron a los alcaldes y a los consejos municipales para acabar con la propiedad privada en Colombia. Y hoy, en la historia, recordaremos el primero de los grandes imperios que recuerde la humanidad, el Imperio Babilónico. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden que todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 5 de octubre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de Colombia, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Hoy, día de San Francisco de Asís. Como siempre, los helenos quieren continuar apoltronados en la cacareada mesa de diálogo que mantienen como carta para mantenerse activos. Después, obviamente, de la entrega por parte del compañero jefe en Anorí. Cuando arrancaron en Maguncia con la famosa sociedad civil, de la que formaron parte Sabas Pretel de la Vega, Bernal Cuéllar, quienes por las épocas del 8000 viajaron a Alemania contra la voluntad del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Volador sin palo que terminó abriendo el apetito de los peores ecocidas de la humanidad, que nacieron gracias a los auspicios espirituales del cura Camilo Torres Restrepo, de cuyo copón ideológico se alimentó su monaguillo de confianza, conocido y bautizado por sus camaradas como el comandante Santiago, el espurio sátrapa que nos desgobernó durante 8 años. Luego llegó la farsa a Venezuela, doctor Londoño, con la participación del hermano de la señora Tutina, quien después fue relegado de sus funciones para ocuparse de otras. Después viene el traslado al Ecuador, en donde se apoltronaron bajo la dirección del exministro Juan Camilo Restrepo Salazar y la asesoría del general del Bastón de Oro, Padilla de León. Luego regresaron a Cuba. Del Ecuador fueron expulsados por Lenin Moreno. Luego regresaron a Cuba y allí, jugando de locales, con la dirección de Gustavo Bell, el ex embajador en la isla de los hermanos Castro. Cabe recordar que en el gobierno del presidente Uribe también atendían en Cuba al excomisionado de paz Luis Camilo Restrepo. Ahora, cuando se roban un niño, denunciado ayer por la senadora Paloma Valencia y refutado vehementemente por el ponente eterno de las últimas reformas en todos los gobiernos, el señor, ¿cómo es el senador del Valle? Roy Barreras, ponente de todas las reformas. Ahora Pablito Beltrán quiere más de lo mismo, exigiendo al Estado cumplir lo pactado, y para ello acude a la mediación del Congreso. Doctor Londoño, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta alcahuetería? Que devuelvan todos los secuestrados, que dejen de volar los oleoductos y que nos entreguen al niño que se nos robaron. Y recuerde cómo empezó todo esto. Usted habla de Anorí. Sí, señor. El ELN estaba reducido a nada. A la nada. Lo tenía cercado el ejército al mando del general Valencia Tovar. Álvaro Valencia Tovar,
quien solo esperaba la orden para entrar por ellos. No había que matar a nadie, simplemente entrar por ellos, meterlos en la cárcel y listo. Pero López Michelsen quiso pasar a la historia y le llegaron con el cuento de que si los dejaba salir, pero bien vestiditos y bien organizados y tal, ellos iniciarían inmediatamente conversaciones de paz. Y López Michelsen, por su vanidad, mordió el anzuelo y los dejó salir dándole la orden a Valencia Tobar para que retirara sus tropas. Salieron y ahí están. Se fueron para Arauca. Extorsionaron a la Mannesmann. La Mannesmann les pagó millones de dólares. La Mannesmann fue la que construyó el oleoducto Caño Limón Coveñas. Asesinaron un obispo con el auspicio del cura Pérez. Eso empezó después. ¿Sí? Entonces, una vez que estuvo construido el oleoducto, se dedicaron a volarlo y a extorsionar a la gente que trabajaba en Arauca, y ahí empieza todo este calvario que usted nos relata. Eso es el ELN. ¿Sí? Nacieron así, se han desarrollado así y siguen siendo así. Y a propósito, ¿qué pasó con Pablito? ¿Y qué pasó con la señora que dejó escapar a Pablito, que es el jefe militar, es decir, el más bandido de todos esos bandidos, que fue enviado desde Bogotá hasta la frontera con Venezuela para una diligencia, una diligencia judicial muy importante? Y lo mandaron al cuidado de un pobre muchacho del IMPEC, que fue asesinado, y Pablito se fue para Venezuela, y no ha pasado nada con la señora, es que ya ni me acuerdo cómo se llama esa señora. ¿Cómo se llama? Teresa Moyasuta. Teresa Moyasuta. Muy bien. Y nadie ha contado qué le pasó a Teresa Moyasuta por mandar a la muerte a unos que no recuerdo si eran 1 o 2 muchachos del IMPEC que se fueron con Pablito, y desde entonces ha cometido la mayor cantidad de atentados contra el medio ambiente que se han cometido en la humanidad. Esto con el Exxon Valdez no tiene ninguna comparación. Esto es N veces el Exxon Valdez. Y ahora están dictando clases de democracia y diciendo que están dispuestos a las conversaciones siempre y cuando la sociedad colombiana acepte un nuevo pacto social dirigido por ellos. Ave María. Le echaron candela a un pueblo. No, pues por favor, las cosas que han hecho, sí. Ese pueblo donde quemaron viva a la gente del pueblo. No, que no ha hecho el ELN. Pero ahí están, sentando cátedra, porque eso fue lo que montó Juan Manuel Santos, y este gobierno no acaba de definir posiciones. Tomó una primera, que fue acabar con ese grupo negociador allá, con el señor Belli, con el general Padilla de León, y con los otros, tenían psiquiatra de a bordo, y en fin, acabó con ellos y los despachó, y no hay conversaciones y no hay nada. Entonces ahora están pidiendo entenderse de potencia a potencia con la Comisión de Paz del Senado de la República. ¿Qué tal? Porque allá están quienes les cahuetean, como el señor Roy Leonardo Barreras Montealegre, ponente de una reforma a la justicia de política pues ahora. No, es que él estaba designado, lo mismo que fue a La Habana, en plan de arreglar definitivamente el acuerdo con las FARC. Entonces ahora estaba también reservado para ser el gran negociador con el ELN. No. El interminable Roy Barreras, ese mundo acabó. Bueno, Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Este domingo habrá elecciones presidenciales en Brasil, después de un periodo de campaña bastante turbulento en el que Luis Ignacio Lula da Silva, por estar preso, tuvo que renunciar a sus aspiraciones presidenciales, y Jair Bolsonaro sufrió un atentado que por poco le cuesta la vida. Las encuestas de los últimos días pronostican que habrá una segunda vuelta entre Bolsonaro y el señor Haddad, el ungido de Lula, quien hasta hace pocas semanas estaba prácticamente de último en los sondeos, y que si bien ahora ha subido, definitivamente no logró llegar al 40% que tenía Lula en las encuestas. La última encuesta publicada el martes en la noche le da 32% a Bolsonaro, quien sube 4 puntos, mientras el candidato del Partido Obrero, Fernando Haddad, cae 1 punto desde la última encuesta y queda en 21%.
En segunda vuelta, según esta última encuesta, Bolsonaro se quedaría con el 44% y Haddad con el 42%. Bolsonaro lleva ya casi un año rodeándose de asesores económicos liberales y su campaña en ese aspecto ha girado en torno a liberar la economía. Está muy lejano ya a su pasado nacionalista y proteccionista. En lo social es bastante conservador y frente a Venezuela ha sido claro. Ha dicho que Brasil y la región deben ayudar a Venezuela a librarse del tirano. Para Bolsonaro, Maduro es el enemigo de toda la región. Veremos qué tanto consigue este domingo el señor Bolsonaro y esperaremos con ansias la segunda vuelta el próximo 28 de octubre. Mientras tanto, en Estados Unidos, la elección de Kavanaugh en la Corte Suprema parece inevitable. Ayer, los senadores estadounidenses pudieron leer la investigación del FBI sobre las acusaciones que varias mujeres le han hecho al nominado por Trump para la Suprema Corte. Recordemos que varios senadores republicanos habían pedido aplazar la votación hasta tener esa investigación. Los republicanos están felices con el informe. Si bien, como siempre ocurre con estas investigaciones, no se va a filtrar al público, por las declaraciones de los senadores republicanos ha quedado claro que el FBI desestima las acusaciones en contra de Kavanaugh porque no hay pruebas que las respalden. La Casa Blanca, por su parte, celebró el resultado de la investigación y recordó que esta es la séptima revisión de antecedentes que se le ha hecho a Kavanaugh a lo largo de su carrera profesional y que ninguna ha proporcionado evidencias que lo descalifiquen. Se prevé que la votación será mañana sábado. Los republicanos que estaban indecisos ya pueden votar con seguridad por Kavanaugh y los 2 o 3 demócratas que dijeron estar dispuestos a votar por el juez conservador si la investigación salía bien y si tenía mayoría, pues también ya pueden depositar con tranquilidad su voto. Otra elección entonces, doctor Fernando, que esperamos con ansias. Sí, señora. Grandes decisiones en este continente, en el norte para la Corte Suprema de Justicia y allá en el sur para el país de dimensiones continentais, el Brasil, uno de los más grandes países de la Tierra, que se debate otra vez entre el populismo y la economía de derecha que lo llevó a ser considerado como la economía emergente más importante del mundo. Cuando Cardoso, eso era así. Cuando Dilma Rousseff y Lula, esto es como es hoy Brasil. Un país empobrecido, desesperado, cuyo Producto Interno Bruto cae, el desempleo es rampante, pero los brasileños como que están muy enamorados con ese caldo. Dios se los perdone. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues seguimos hablando hoy de la venta de Café Salud, que se convirtió en Medimás y de la que la liquidadora de Saludcop, tras el llamado que le hiciera la Procuraduría y aplicando el reglamento de compraventa, y ante los reiterados incumplimientos y denuncias de los usuarios, reversó esa venta generando un caos quizá aún peor al ya existente. Este país es un desorden, hay que decirlo, las cosas como son. Solo ayer, tras hacerse pública la decisión de la venta de Medimás, se reunieron todos los actores involucrados, entiéndase ministro de Salud, superintendente de Salud y procurador, para tratar de calmar los ánimos y mandar un mensaje a los más de 4 millones de colombianos que quedaron en vilo tras la intervención de esta EPS a la que están afiliados. Todos, incluido Medimás, advierten que el servicio de la EPS debe seguir prestándose hasta tanto esos 4 millones de personas no hayan sido trasladadas a otras EPS. El problema y la pregunta que aquí nos hacemos es cómo va a ser Medimás para seguir funcionando sin un flujo de caja, con unas deudas desbordadas y con unos proveedores de servicios que se lo pensarán 2 veces antes de abastecer con bienes y con servicios a una EPS condenada por enésima vez a desaparecer. Pues ese es el interrogante. Las autoridades, también hay que decirlo, completamente descoordinadas. Hacen un llamado desde el Ministerio de Salud a la comunidad en general y a los afiliados a Medimás en particular para que se mantenga la calma y la razonabilidad, dicen desde el Ministerio, en el actuar, por cuanto se reconoce la existencia de un sistema de salud con suficiente y sólida capacidad de reacción frente a las dificultades que pueda tener uno de sus aseguradores, como es en este caso Medimás. Pero hay mucha incertidumbre, doctor Londoño. Nadie sabe cómo va a funcionar bien esto de ahora en adelante. No hay mucha claridad. Una noticia que nos llega casi que de último minuto, podríamos decir,
El Tribunal de Cundinamarca ahora está solicitando información precisa sobre los planes de contingencia para Medimás, planes que, también hay que advertirlo, la opinión pública aún no conoce. Esta, doctor Londoño, es otra herencia maldita del gobierno Santos. Lo que empieza mal, termina mal. De toda la crisis de Medimás y de las clínicas ESIMED se le advirtió ampliamente al gobierno de Teflón. Ahora hay que ordenar la casa. El problema es que parece que nadie sabe por dónde empezar. Recuerde quiénes eran los grandes y los elementos definitivos en Saludcop, cuya herencia es esta. ¿Se acuerda? El señor Palacino. Pero Palacino, por supuesto. El primero. El señor Vargalleras, hermano de Germán Vargalleras. Asesor de por Palacino. supuesto, el segundo. Y el asesor jurídico de todos ellos, ¿quién era? Y el hombre que recibió unos dineros muy importantes. El otrora fiscal. Sí, señor, el otrora fiscal. Entonces, de ahí, de esas aguas vienen estos lodos. Sí. Muy bien, muy bien.